Crochet paso a paso desde cero. Hoy te comparto cómo hacer 4 puntos básicos de crochet. La cadeneta para iniciar, el medio punto, el medio pilar y el pilar. Y ahora sin más, pasemos al paso a paso. Adelante. Hoy voy a enseñarte los primeros puntos básicos para el crochet. Hay una gran variedad de ganchos para hacerlo de acuerdo a la variedad de hilos que hay, de lanas o de materiales que hay para tejer. Para cada material hay un gancho adecuado, desde los más finitos hasta los más gruesos. En el día de hoy yo te voy a ir explicando los puntos básicos comenzando por la cadeneta. Y como vamos a aprender, voy a utilizar esta lana que es gruesa y un gancho número 6 que es grueso para que puedas apreciar mejor las formas. En cuanto a cómo tomar la hebra de hilo, cada uno va desarrollando su forma. Hay muchas formas de agarrarla y tú tienes que ir desarrollando cuál forma se acomoda, se adapta a ti. En mi caso personal, yo tomo la hebra de hilo entre el índice y el pulgar y luego esa hebra va sobre los demás dedos y con el dedo meñique la sostengo, la paso así sencillamente, y la hebra va pasando a través de mis dedos. Pero hay muchas formas y tú tienes que encontrar la que mejor se adapte a ti. Para empezar una cadeneta tienes que tener un gancho adecuado a el hilo que vas a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es con el gancho hacer esto, que lo puedes hacer también manualmente, puedes hacer esto, esa lazada. Y luego vas a meter el gancho por allí y vas a tomar la hebra. El gancho es gancho, como dice la palabra. Agarra el hilo y lo traes y lo pasas por esa lazada. De esa manera estás creando un lazo que se llama lazo deslizado, porque puedes abrir y cerrarlo. A partir de allí, entonces, puedes empezar a tejer una cadeneta. Y la cadeneta vas a hacerla de esta manera. Agarras entre el índice y el pulgar la hebra de hilo y debes tener el hilo sobre los demás dedos. Vas a maniobrar con la mano derecha, si eres derecha o derecho, y el hilo lo tienes en la mano izquierda. Vamos a mover la mano derecha de manera que muevo el gancho, le doy la vuelta alrededor del hilo y lo pongo en posición de que con el gancho pueda agarrarlo. Y luego voy girando mi mano derecha para poner el gancho en posición de la forma del huequito que tengo allí. Y así paso la hebra. Es algo que se va haciendo casi automático y los que ya tejen rápido no se dan cuenta de eso, pero eso es lo que hacen, ese movimiento. Muevo la mano derecha para que el gancho agarre la hebra, luego giro el gancho, pero ya tengo la hebra agarrada y la pongo en posición de pasar por el huequito de la cadeneta. Vuelvo y hago ese movimiento y traigo, es buscándole la forma a la cadeneta. Así. Es algo sencillo, pero que hay que practicarlo para que se haga tuyo, para que esto se haga una práctica casi automática en tus manos y puedas hacerlo de una manera rápida. Este es el primer punto que debes aprender, el punto cadeneta. Aquí ya he tejido 13 cadenetas, 12 para tejer y una para devolverme. Vamos a tejer ahora el siguiente punto, se llama medio punto, y vamos a tejerlo. Tenemos la aguja en la argolla, la hebra agarrada con los dedos desde el corazón hasta el meñique
y entre el índice y el pulgar sostengo el tejido. Voy a empezar a tejer en la segunda cadeneta y la tengo aquí descubierta. Tengo la última, o sea la número 13, que es para devolverme, y la 12 donde voy a tejer. Vamos a meter el gancho en la cadeneta. La cadeneta tiene 3 partes. Tiene esta parte de abajo y tiene 2 lazadas en la parte de arriba. Yo voy a meter la aguja en la parte de abajo, en la lazada, y me van a quedar 2 lazadas en la parte de arriba. Meto la aguja e igualmente yo lo estoy sosteniendo en el tejido entre el pulgar y el índice. Y vamos a darle la vuelta con el gancho. Traigo el gancho hacia las lazadas esas y la paso. Ya tengo 2 lazadas en el gancho. Ahora nuevamente voy con la aguja y tomo la hebra, como cuando hicimos la cadeneta, y voy alándola. Y miren que pongo el gancho con la punta o el gancho mirando hacia abajo, en la forma que tienen los huequitos esos por donde voy a pasarla. Y pasamos. Si les cuesta pasar los dos a la vez, pueden hacer este movimiento. Pasan uno y luego el otro. Y pasaron ya los dos. Este es su primer medio punto. Vamos ahora a la siguiente cadeneta, que es esta que está aquí. Meto la aguja como que fuera hacia abajo para tomar una lazada y que me queden 2 en la parte de arriba. Meto la aguja, traigo la hebra y la paso por ese arito que tengo allí. El tejido no lo puedo alar porque si halo el tejido se me van a cerrar los puntos arriba y me va a costar meter la hebra. Tienes que soltarte, tienes que relajarte, que estar serena o sereno para hacer esto. Ahora con el gancho, miren que ya tengo 2 lazadas nuevamente. Con la mano derecha voy a maniobrar el gancho dándole la vuelta alrededor de la hebra y cuando ya la tengo lista volteo el gancho hacia esa posición hacia abajo en la forma de los huequitos y paso y quedo en una. Nuevamente meto la aguja, tomo la hebra y la traigo a través de las puntadas y ahora tomo hebra y cierro esas 2 lazadas. Nuevamente vamos repitiendo este punto. Esto es lo que se llama medio punto en tejido. También hay otras formas de llamarlo, le llaman punto bajo, pero en mis tutoriales les llamaremos medio punto. Tenemos ya 2 lazadas, otra vez. Tienen que desarrollar ese movimiento en ambas manos. Esa es una coordinación, cada mano hace su trabajo. Aunque cuando ya lo aprenden automáticamente no se dan cuenta, lo hacen en automático, pero así es. Cada mano está haciendo su trabajo. Ninguna ala el tejido para ninguna parte, no hay competencia, cada una se sincroniza con la otra y va haciendo su trabajo. La mano derecha mueve el gancho, que es la herramienta, la pone en la posición de la forma de las lazadas y la va atravesando. Nuevamente metemos el punto, alamos la hebra y vamos a cerrar las 2 lazadas con una sola lazada. Vamos al siguiente, cerramos. Vamos al siguiente medio punto, metemos la aguja, traemos la hebra, ya tenemos 2 lazadas, ahora cerramos las 2 lazadas. Y aquí tenemos nuestra primera vuelta de medio puntos. Esto es una tarea que tienes que practicar. Cuando ya tienes práctica en hacer el medio punto, entonces pasaremos al siguiente punto. Vamos a tejerlo en el lado revés
para poderte explicar. Vamos a tejer una cadeneta para devolvernos. Volteamos el tejido y aquí vamos a tejer en cada uno de estos espacios que tenemos aquí. Ustedes ven como unas argollitas. Entre cada argollita vamos a tejer. Vamos a hacer lo mismo que con la cadeneta. Metemos la aguja, pero esta vez no la vamos a meter solo por el huequito y dejamos estas dos lazadas allí. Tomamos la hebra, la traemos y quedamos con dos lazadas acá. Tomamos hebra con la aguja y cerramos. Nuevamente metemos la aguja, traemos la hebra, tenemos dos lazadas y la cerramos. Si ustedes observan, no estoy haciendo ningún tipo de esfuerzo ni apretando nada, solamente fluyendo con la hebra de hilo. Y la aguja va a ese compás, vamos como en cámara lenta, trabajando paso a paso. Metemos la aguja entre los dos espacios, entre los dos medio puntos de la vuelta anterior, dejo esas dos lazadas acá, tomo la hebra, tengo dos lazadas y ahora con la aguja cierro. Nuevamente meto la aguja, traigo la hebra, tengo dos lazadas, cierro. Meto la aguja entre los dos medio puntos de la vuelta anterior, traigo la hebra y cierro esas dos lazadas. Y así vamos repitiendo. Esta es tu tarea, practicar hasta que domines esto y sea fluido para ti en tus manos. Y aquí ya tenemos dos vueltas de medio punto. Por un lado y aquí la tenemos por el otro lado. Esta es tu práctica de crochet para principiantes. Cuando ya dominas la cadeneta y ya dominas tejer el medio punto básico, vamos a aprender a hacer el medio pilar. Vamos a subir una y dos cadenetas. Medio pilar, subimos con dos cadenetas. Aquí vamos a hacer algo diferente. Vamos a tomar una lazada con la aguja. Luego vamos a meter la aguja en el primer huequito. Vamos a seguir tejiendo en esos huequitos que hay, esos espacios que hay entre cada puntada de la vuelta anterior. Tomamos lazada y la traemos. Mira que ahora tenemos tres lazadas. Vamos a tomar hebra con la aguja y vamos a cerrar esas tres lazadas juntas. Nuevamente tomamos hebra con la aguja, metemos la aguja entre los espacios, dejando esas dos lazadas allí. Traemos la hebra y tenemos tres lazadas. Tomamos hebra con la aguja y vamos a cerrar. Y aquí tenemos un medio pilar. Nuevamente lazada, metemos la aguja entre los puntos, traemos lazada, tenemos tres y vamos a cerrarlas en un solo punto, en una sola vuelta. Tomamos hebra con la aguja, metemos la aguja entre los puntos, traemos nuevamente hebra, tomamos lazada y cerramos esas tres lazadas en una sola vuelta. Nuevamente vamos a ir repitiendo. Ustedes observen cómo es el movimiento de mis manos, que es como una danza que va suavemente, moviéndose sin esforzarse, sin apretar, sin tensión. Es algo que deben ir aprendiendo a hacer. Primero dominar cómo tomar la hebra, cómo tomar el gancho y luego ir soltando para que esto se vaya volviendo automático en ustedes y puedan tejer
con facilidad. Estamos tejiendo el medio pilar. Medio pilar. Otra vez. Y cerramos. Terminamos. Y ahora vamos a ir hacia arriba. Nuevamente vamos a tomar 2 cadenetas. Volteamos. Y vamos a seguir tejiendo lo mismo. Vamos a tejer aquí en estos espacios que tenemos aquí, vamos a meter la aguja. Tomamos hebra, meto la aguja por ese huequito. Tengo ahora 3 lazadas y cierro. Tomo hebra, meto la aguja por el huequito que hay allí, traigo la hebra, tengo ahora 3 lazadas y cierro en una sola lazada. Estoy metiendo la aguja, dejando estas 2 lazadas de acá y me estoy metiendo aquí en estos espacios. Continuamos repitiendo. Es práctica. Tú vas a ir practicando este punto que se llama medio pilar. Tomamos lazada, traemos la lazada con la aguja, tenemos 3 y cerramos las 3 en un solo punto. Si este contenido es de beneficio para ti, te pido que me dejes un me gusta y que compartas este tutorial con otras personas que creas que se puedan beneficiar con lo que aquí compartimos. Este es un punto que tienes que practicar. Ya tienes la cadeneta, el medio punto y ahora el medio pilar. Vamos ahora, cuando ya has practicado esto, cuando ya te lo sabes, ya puedes tejerlo con facilidad, con fluidez, sin estresarte. Entonces vamos a pasar al siguiente punto. Para devolvernos vamos a subir con 3 cadenetas. 1, 2, 3. Damos la vuelta al tejido y vamos a tejer de esta manera. Tomas hebra, como en el punto anterior, vas a tomar la hebra, vas a meter la aguja por el huequito que tienes ahí, dejando 2 lazadas en la parte de arriba. Tomas hebra y nuevamente tienes 3 lazadas. Pero esta vez lo vas a hacer así. Tomas nuevamente hebra, traes la aguja y luego otra vez hebra y cierras. Este lo vas a cerrar en 2 etapas. El anterior, el medio pilar, se cerraba en una etapa, este en 2. Tomas la hebra, metes la aguja hacia atrás, traes la hebra, la levantas un poquito, vuelves a tomar hebra, cierras 2 lazadas y te quedan 2, las levantas un poquito, vuelves y tomas hebra y cierras. Ya hemos hecho 2 pilares y la cadeneta es para subir. Nuevamente tomas hebra, metes la aguja por el huequito, traes la hebra, la alas un poquito, tienes 3, tomas hebra con la aguja, cierras 2 lazadas, te quedan 2 y cierras esas 2. Es un proceso repetitivo e igualmente, si observas, la mano derecha está haciendo su trabajo, es la que da la vuelta y enrolla el hilo con el gancho. El gancho es la herramienta, la mano es la que la guía. Ahora, mira la forma en que pongo la aguja. El gancho está hacia arriba. Meto el gancho hacia atrás, voy dejando esas 2 lazadas, tomo la hebra de hilo y la voy trayendo hacia acá en esa misma posición, sin poner la aguja para allá, para acá, no, en esa posición hacia abajo, paso suavemente y luego con la mano derecha, mira cómo le doy vueltas a la hebra
la agarro con el gancho y la voy a traer para cerrar 2 lazadas. Me quedan 2, las emparejo, subo un poquito, las emparejo, vuelvo y tomo hebra y cierro. Es un proceso que se repite. Voy a seguir repitiéndolo y tú observas. Vamos a tratar de hacerlo muy despacio para que vayas viendo el proceso. Este tutorial lo puedes ver varias veces y a la vez ir practicando. Hay múltiples formas de tejer, hay diferentes formas de hacer, pero esto es lo básico. Cuando ya sabes lo básico, entonces puedes luego ir aprendiendo a hacer variaciones en las puntadas básicas para obtener otros resultados y otros acabados. Espero que este tutorial te sirva y te ayude a dar esos primeros pasos que sueñas para lograr tejer a crochet, para aprender este arte que es de tanta satisfacción y poder hacer cosas muy bellas. Aquí tenemos, ya cerramos el último pilar. Vamos a tejer las 3 cadenetas para dejarlo listo para seguir. Y aquí puedes ver el resultado. Vamos a voltear el tejido y hacer otra vuelta más de esta puntada, de este punto que se llama pilar. Vamos, aquí tenemos los huequitos. Te recomiendo que comiences con un hilo grueso y una aguja gruesa para que aprendas y así puedas ir mirando muy bien las formas de las puntadas. Luego, cuando ya tomas experiencia, vas tejiendo en hilos más delgados en la medida que vas desarrollando la práctica. Tomo la hebra, meto la aguja por ese espacio, traigo la lazada, ahora cierro 2 lazadas, me quedan 2 y las cierro. O sea, se cierra en 2 etapas. Traigo la lazada, tengo 3, la levanto un poquito, vuelvo y traigo la hebra, cierro 2 lazadas y luego 2. Y así vamos tejiendo. Con estos puntos básicos ya puedes ir muy lejos, tejer muchas cosas. Esto es la base para lograr tejer mucha variedad de proyectos. Si tienes algo que no entiendes o algo adicional que quieres que te explique, me lo dejas escrito en la caja de comentarios y con mucho gusto te contestaré. Espero que esta práctica te sirva para que puedas unirte al resto de los tutoriales que por aquí te compartimos. Y aquí tenemos, vamos a dejar las cadenetas. Siempre es bueno cuando vamos a dejar el tejido, dejar unas cadenetas para evitar que se nos vayan a soltar los puntos. Y aquí tenemos nuestra práctica del día de hoy. Espero que te sea de provecho. Házmelo saber a través de los comentarios si te ha servido y cómo te ha ayudado a aprender este paso a paso de esta guía Aprendiendo a tejer crochet. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.